Padre, toda la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Pregunto yo, ¿que ha aprendido algo? ¿Ha quedado algo? ¿Ha sido de edificación? Porque yo les había dicho que esto es una cosa que parece que no tiene un final. De hecho, cuando la iglesia, les había comentado, cuando la iglesia nació allá en Jerusalén, ya las herejías estaban rondando la iglesia del Señor para introducir las herejías pues, que se presentaban en ese entonces y a medida de los tiempos, los años, etc., se han ido metiendo otro tipo de... Ok, mi pregunta es, como es tan extenso, hay mucho que hablar, mucho que decir, ¿usted quiere seguir hablando, que sigamos hablando de herejía o le damos un troncho? Bueno, hasta la mano. Vamos a hablar un poquito más de la herejía, porque es que uno ve y entonces nos saca conclusiones que gran parte o una parte de la iglesia, hermano, está mirando. Entonces, cuando la persona se consigue una verdad establecida como él, entonces eso choca con nosotros y vamos a decir que eso es una herejía. Entonces, vamos a acusar o a señalar las verdades bíblicas como una herejía. Y en cuanto a las herejías, vamos a hablar sobre la unción del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es la unción del Espíritu Santo? ¿Todos saben lo que es la unción del Espíritu Santo? Levanten la mano los que tienen la unción del Espíritu Santo. Levanten la mano los que tienen la unción del Espíritu Santo. Parece que no lo duda, que tienen la unción del Espíritu. Que no lo dudan, son muchos que están caídos con ese. Entonces, la unción del Espíritu Santo en la iglesia. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Los diferentes tipos de unción. ¿Cuántas unciones hay? ¿Cuántas unciones hay? Una sola. Hay una sola unción y es la unción del Santo. Y que la Biblia dice que todos tenemos la unción del Santo. Pero hay diferentes unciones. Supuestamente es cierto, estudiantes de la Biblia, hay varios tipos de unciones. ¿Ok? Entonces vamos a presentar ese tipo de unciones. Pero vamos a entender, hermano, algo sobre lo que es la unción. La palabra unción aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Si usted se pone a buscar la palabra unción, aparece exclusivamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí aparecerá unas cuantas veces. Unción, ungido, ungimiento, etc. Pero en el Nuevo Testamento aparece esta palabra 2 veces, nada más. 2. Y esta unción, o estos versículos, a veces que aparece la palabra unción, solamente tienen un propósito específico, o mejor dicho, la unción que nos habla del Nuevo Testamento tiene un propósito específico. Y no hay otra unción. Hay solamente un propósito. De hecho, me acuerdo cuando estaba dando las clases del Espíritu Santo, habíamos hablado de la unción del Espíritu Santo, pero vamos a refrescar algo. Pero antes quiero leer en Isaías capítulo 61, versículo 1, versículo bíblico, que dice de la siguiente manera. Dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién lo ungió a usted? ¿Por qué dice usted que lo ungió Jehová? ¿Ah? Dice, el Señor está sobre
de un personaje específico. Aquí no está hablando de usted ni de mí. Está hablando solamente de un personaje específico. Y ese personaje es Jesús. Fue el único ungido de Jehová cuando él dice, se paró en la sinagoga cuando se apareció en su ministerio. Esta palabra profética que se escribieron en el libro del profeta Isaías se cumplieron cuando Jesús se apareció en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó esta lectura. Y estaba hablando de él, y él dijo, cuando terminó de leer estos pasajes, él dijo que estas palabras se han cumplido. ¿Cuándo? Hoy. ¿Con quién? Con él. Con él. No hay otro ungido del Señor sino Jesús. Dice, él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El propósito de la unción de Dios sobre Jesús era con ese fin. ¿Cuál era el fin? Bueno, tenía que ser ungido para predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Mire, se necesitaba la unción del Señor, Dios Todopoderoso, sobre Jesús, porque él tenía que predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. El propósito de la unción del Señor Dios sobre Jesucristo era esta. Ahora, yo me pregunto hoy en día, esta cantidad de ungidos que hay hoy en día, profetas ungidos, predicadores ungidos, pastores ungidos, ¿cómo se llama? Tantos ungidos que hoy en día, pero ninguno de ellos cumple esta función, sino que la unción de ellos es para adquirir poder monetario, para adquirir popularidad y para adquirir beneficio. La unción es la impartición del poder de Dios. Eso sí está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la unción? Es la impartición del poder de Dios ¿sobre quién? Versículo 8 dice, le dijo Jesús a sus discípulos o a la iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, quiero explicar, Jesús recibe la unción, ¿verdad que sí? Él recibe la unción de Dios, pero él no se queda con esa unción porque él se va, ¿sí o no? Él va a ser, ¿cómo se llama? Él ascendió a los cielos, y esa unción él no se la llevó. ¿Se llevó la unción? No, esa unción él la dejó. ¿Sobre quién la dejó? Esa unción él la impartió, esa unción la dejó en la iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa unción que ustedes van a recibir es con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La unción es para predicar y para enseñar a Jesucristo. ¿Cómo han cambiado las unciones? ¿Cómo ha cambiado la unción? Entonces creen que unción es fuego, fuego. Eso, no sé, creo que lo han distorsionado demasiado. Fuera de lo que está establecido en la Sagrada Escritura. Ellos recibieron poder, recibieron unción. La iglesia recibió el poder, la iglesia recibió la unción. Esa unción que Jesús tenía es algo así más o menos parecido, hermano, al caso
caso de Elías y Eliseo. ¿Qué pedía Eliseo? Una doble porción. Ok, allá es donde vamos más adelantico. Okay. ¿Qué pedía Eliseo? Una doble porción o una doble unción de la unción de lo que tenía Elías. Doble poder. Ese poder que tenía Elías iba a ser depositado sobre Eliseo. Y claro, se dio a entender que si recibió doble porción, hacía cosas que, wow, sobrenaturales. Ok, entonces, es algo parecido, hermano, ¿verdad? Recuerde que Elías fue arrebatado, fue llevado. Cuando cayó el manto, lo recogió, ¿quién? Eliseo, y recibió, pues, esa unción. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿usted cree que la unción quedó en dónde? ¿Dónde quedó la unción? En la iglesia. Ahora Jesús dice en su palabra que mayores cosas harán, o sea que la iglesia iba a hacer cosas mayores de las que Él hizo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le voy a dejar, ¿cómo se llama? La unción del Espíritu Santo para que ustedes hagan cosas. Porque cuando una persona tiene poder, pero no tiene el conocimiento de cómo usar ese poder, ¿lo va a usar bien? Lo va a usar con fines personales o destructivos. Y es lo que ha sucedido con este poco de gente que tienen una unción, pero una unción la recibieron en un momento, pero le están sacando provecho personal. Sí, que por allá va. Ok, en primera, tenemos la primera palabra de unción, en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque está hablando el apóstol Juan, que está hablando aquí a la iglesia universal. Entonces Juan, el apóstol, le habla a la iglesia universal y le dice: pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. La iglesia de Jesucristo tiene la unción del Santo. Nadie tiene más unción que otro, ¿puede ser? ¿Ah? ¿Hacer con la unción del Santo? No sabemos qué vamos a hacer con la unción del Santo. Y dice la parte segunda del texto: conoceréis todas las cosas. Por medio de la unción del Santo es que nosotros vamos a conocer todas las cosas. Para eso es la unción del Santo. El otro versículo que está en el versículo 27 dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Esa unción que recibimos de Él permanece en la iglesia, ha permanecido en la iglesia y seguirá permaneciendo en ella. Y dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción del Santo nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Todas las cosas. Esa unción me va a guiar. Esa unción me va a iluminar, esa unción me va a dirigir para yo conocer las verdades asentadas en las Sagradas Escrituras. El problema es que como no, aunque tenemos la unción del Santo, pero no tenemos el conocimiento. Y por falta de conocimiento es que perece el pueblo de Dios y hacen ridiculeces. Y lo más terrible es esto, que la gente se deja llevar por una persona que no tiene conocimiento para enseñar.
sido, que le ha sido dada a la iglesia, no va a enseñar a nosotros toda la verdad, es verdadera, no es mentira, y ella es la que nos va a guiar a permanecer en Jesús. Entonces, ¿por qué quiero hablarte de este tema hoy? Debemos conocer. Es tan evidente las herejías que han distorsionado lo que era un super santo. ¿Se lo creen? ¿Se cree que es una herejía, la unción? La han convertido, ciertas personas han convertido la unción en herejía. Han distorsionado lo que es la realidad de la unción del santo. Vamos a ver qué. Ok. Hay quienes presentan varios niveles de unción. Hay predicadores, pastores, que son muy conocidos, que están en las redes, salen en el enlace, salen en las emisoras, salen en todas partes. Entonces, muchos de ellos presentan que hay varios tipos o niveles de unción. O sea, llevándolo a la fusión o a la cómic, me hacen acordar de un personaje de una comiquita japonesa que se llama Goku. ¿Se acuerdan? ¿Tienen una comiquita? Entonces, que este personaje Goku y todos los que están con ellos a medida que van desarrollando, van alcanzando un nuevo nivel de poder. Entonces me acelero el asunto y que estos predicadores están enseñando de que hay varios niveles de unción, varios niveles de poder, pero el poder es el mismo, porque el poder lo vamos a obtener del Espíritu Santo. Ahora, eso se manifiesta en nosotros dependiendo de nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es saber llegarle a una persona que está errada, que está ahí atada, y ministrarle la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que no hubo un profeta, ni habrá otro profeta como Juan el Bautista. Wow. Aún mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que cualquier profeta que haya pisado la tierra. No hubo otro profeta como él, como Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista recibió la unción en donde, allá en el Jordán. ¿O no? ¿Fue en el Jordán? No, Mocapé. Él recibió la unción del Señor en el vientre de su madre. Entonces ahí es donde sale la herejía, porque por ahí escuché a un profeta que comenta que él recibió la unción del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y esto pasó única y exclusivamente con Juan el Bautista. Y que me venga otro por ahí a decirme que fue ungido en el vientre de su madre. Mire, yo me rasco la cabeza y me voy a la Biblia, que esto me lee. Entonces, Juan el Bautista era una persona que tenía, hermano, una unción como jamás ni nunca la ha tenido nadie sobre la tierra. Tenía la unción del Santo. Sabía predicar, sabía enseñar, sabía hablar, sabía señalar, sabía decirle el diablo que tenía que decirle el diablo. Sabía que se estaba metiendo con un poder político, y que no solamente se estaba metiendo con un poder político, sino que también se estaba metiendo o estaba en contra de un poder religioso. Y que este poder religioso fue el que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Pero enfrentarse con cualquier otra
enseñar, para profetizar la palabra de Dios. El de los milagros, y el de las sanidades, y el de las lenguas, y de otras, y de género de dones que hay, esos son un adornito. ¿Okay? Los diferentes niveles de unción. ¿Okay? El número 1. Es que mire, se agarran de la Biblia, hermano, agarran la palabra de Dios para formar la herejía, aún de la Sagrada Escritura. ¿Herejía por qué? Porque malinterpretan la Sagrada Escritura. Número 1, tenemos el Salmo 97:7. ¡Oh, aleluya! Santo. Dice, irás de poder en poder. Esa es la primera unción. ¿Quiénes irán de poder en poder? A ver, levanta la mano. ¡Tuya! Y de gloria en gloria. No oigo a nada, papá ahí. ¿Quiénes irán de poder en poder? ¿Sabe que cuando yo leo este texto, en el nivel número 1 de unción, no existe? El Salmo completo dice, irán de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Pero a qué se refiere ese texto? ¿Para una unción, la primera unción que debe tener el creyente? No. Se refiere es a los peregrinos. Lea el Salmo completo. Ese es el problema, que no leemos completo, leemos nada más que el versículo que nos viene, y de ahí saco mis conclusiones. Pero cuando yo leo el Salmo completo y busco una interpretación adecuada, me dice a mí que eran los peregrinos que venían de otra tierra para llegar a Jerusalén, a visitar o a ir a donde estaba el templo. Y entonces él decía, iremos, el salmista decía, iremos de poder en poder, iremos de gloria en gloria, ¿hasta llegar a dónde? ¿Hasta llegar a dónde? ¡A Jerusalén! No es un nivel de unción. Es una meta. Es una meta. Una meta. Oye, porque voy a llegar a nosotros. ¿Cómo llegar al cielo? La segunda unción, el segundo nivel de poder. A ver, así lo tienen todos. Vamos a ver. La unción superior es la unción superior que tiene mucho. La unción superior es aquella, según Hebreos capítulo 2, 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, estas personas creen, ¿verdad?, que van a estar repartiendo el Espíritu Santo conforme a ellos mejor les parece. Entonces, yo tengo la unción
manifiesta, hermano, en su vida a los 30 y algo de años. Pero él, para conseguir esa unción, él tuvo que pasar 40 días y 40 noches en el desierto. Y que estaba rodeado de fieras, estaba rodeado de peligro, de todas esas series, cosas no fue fácil. Y que después de ese ayuno, tuvo que enfrentar al tentador, que le ofreció las 3 cosas que él necesitaba en el momento. Porque no que la necesitaba, por lo menos sí necesitaba. Ok, aquí tenemos la primera unción. La unción de la escoba ungida. No sé, debería volar. Ok, entonces esta es una de las unciones que el diablo ha metido, el nombre, porque acuérdense que la herejía es un demonio, o es un demonio. La herejía no es un demonio, la herejía es un deseo de la carne. Eso está en Gálatas. Los frutos de la carne. Está apuntado como uno de los frutos de la carne. Herejía, enmendades, contienda, pleito, disensiones, herejía. Entonces la herejía es un deseo de la carne. Y que la gente le llama la atención este tipo de herejía. Entonces tenemos la unción de la escoba. Esta es la mejor. La unción del cigarrillo de ungido. Bueno, por eso es que nosotros, mire, la unción de nosotros debe tener, no se llama un efecto para no caer en ningún tipo de error doctrinal. Vamos a ver la unción del cigarrillo. Deberían de salir de esa diablera que hay ahí y irse para una iglesia que predique y enseñe a Jesucristo. Pero ahí están. Y si usted le refuta con las sagradas escrituras lo malo que están haciendo, dígame si usted viene. ¿Es o no? Que se deja usar el diablo. Que se deja usar el diablo. Que se deja usar el diablo. Esta es la unción de. La unción de la lucha libre. Como la Biblia, hermano.
El que hizo este video le pone un fondo de una iglesia donde se predica Jesucristo. No puede suceder. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas en la iglesia? Pues yo le digo una cosa. Me atrevo a decir que es una iglesia del Señor. No es iglesia. Él no muere el Espíritu Santo porque eso no lo hace Dios. La Biblia me dice a mí claramente que Dios es un Dios de orden. Muy bien, hermano. Dios es un Dios de orden. La Biblia en Corintios me dice que hágase todo decentemente y con orden. En la iglesia del Señor tiene que haber un orden espiritual. No. La unción. Tenemos la unción del toro. ¿Conocen al toro? ¿Conocen al toro? Del martillo. Dios del martillo. Toro, sí. Ok, entonces esta es la unción del martillo, hermano. La unción del toro, el martillo ungido. Martillado. Ridículo que es esta cosa. Quita un pastor esa cosa del mundo. Usted va a ver la manera en la unción que tiene el hombre tan terrible. La unción del resubido. El segmento pasado del resubido, yo tuve que escuchar. El hombre agarra a las mujeres, le hace tremendo besote labial y empieza a escupir los demonios. Sigue en el fuego al perverso, al hereje. Y aquí tenemos la unción. De la unción de la vara de Moisés, que sacaron la otra. Esta mujer se atrevió, no sé, a buscarla, ¿cómo se llama? El arca, y sacaron la vara de Aarón. Sacar la vara de Aarón del arca y llevársela para esta congregación, porque esta era la unción de la vara de Moisés, o sea, la vara unida. semejante barbaridad con este tipo de hundimientos que hay. Bueno, y por si fuera poco, este también se las comió, hermano, con su unción de la cachetada unida.
de leer la Biblia y si está dispuesto de recibir del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo? Y el ingenuo atrás le dice que sí. ¿Verdad? El hombre le dice que sí. La cachetada del Espíritu Santo. En conclusión, hermano, tenemos la vejiga hundida. Este es Maldonado. Este es uno de los mayores herejes que ha podido explotar en estos días. Entre tantos. Pero este es el hereje mayor. Les está mandando a soplar un globo a todos los que están ahí. Y que soplar para que consigan una casa, soplar para que consigan un carro, soplar para que, y el que explote el globo soplando, pues va a recibir la unción y va a recibir lo que está pidiendo. Sigan soplando, sí. Ok. Eso fue un ejemplo porque en verdad son demasiados. Entonces, aquí hay un predicador, creo que del siglo antepasado, un predicador de estos viejitos, hermano, no me acuerdo el año, muy conocido, Charles Spurgeon. De hecho, tengo un libro escrito por él que se llama El Sermón Eficaz. Él pudo escribir y quedó marcado en la historia. Llegará el día en que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo las cabras. Y es una verdad, lo digo de una manera incluso como profética, por decir algo, un pensamiento profético. Él sabía claramente lo que iba a suceder en el tiempo, como él, como predicador, que sabe a qué se estaba enfrentando ya, para poder pensar o decir estas cosas. Llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando ovejas, que hay pastores que verdaderamente no están alimentando ovejas, ¿verdad que no? Ahorita hay una gran escasez de pastores que alimenten ovejas y de ovejas que se deben alimentar de pastores.